¿Por qué quien vaya a Marte jamás volverá a la Tierra? No es una frase provocadora ni un titular exagerado. Es una pregunta que hoy circula con cada vez más fuerza entre ingenieros, astrofísicos y responsables de misiones espaciales. Marte lleva décadas siendo el gran objetivo de la exploración humana, pero cuanto más cerca estamos de pisarlo, más evidente se vuelve una realidad incómoda. Regresar podría ser mucho más complicado de lo que el público imagina. En los últimos años, nuevos datos han cambiado la forma en que entendemos los viajes interplanetarios de larga duración. No se trata solo de cohetes, combustible o tecnología. El verdadero problema está en el propio espacio, en cómo el cuerpo humano reacciona cuando se aleja de la Tierra durante demasiado tiempo. Las observaciones recientes han puesto sobre la mesa límites físicos que no pueden ignorarse. La radiación cósmica, la ausencia de un campo magnético protector, los efectos acumulativos de la microgravedad y el aislamiento extremo ya no son simples hipótesis. Son hechos medidos, analizados y comparados con datos reales obtenidos en misiones prolongadas fuera de la órbita terrestre. Y lo más inquietante es que muchos de esos efectos no desaparecen al volver. Algunos permanecen, otros se agravan. Mientras los planes para enviar seres humanos a Marte avanzan, la ciencia sigue lanzando advertencias claras. El viaje no es simétrico. Ir no es lo mismo que volver. Cada mes, lejos de la Tierra, cambia el cuerpo, el cerebro y la biología humana de formas profundas. Y lo más preocupante es que todavía no entendemos por completo hasta dónde llegan esos cambios. La comunidad científica observa, mide y compara, pero la respuesta definitiva aún no ha llegado. Lo único seguro es que Marte no es solo un destino lejano, es un punto de no retorno biológico que la ciencia está empezando a comprender ahora. Marte no es un planeta cualquiera, es el único lugar del sistema solar donde la humanidad considera seriamente establecer una presencia permanente. Su superficie, su historia geológica y las señales de agua en el pasado lo han convertido en el foco de misiones robóticas durante décadas. Ahora, por primera vez, la conversación ha cambiado. Ya no se trata solo de enviar máquinas, sino de enviar personas. Y ahí es donde la ciencia empieza a levantar banderas rojas. Todo lo que sabemos sobre viajes espaciales de larga duración proviene de años de observación y análisis. La Estación Espacial Internacional ha sido un laboratorio clave para entender cómo el cuerpo humano responde al espacio, pero Marte está mucho más lejos. La distancia implica meses de exposición continua a condiciones extremas sin posibilidad de retorno rápido. Y los datos muestran que el cuerpo humano no está diseñado para eso. Cambios en los huesos, en los músculos, en el sistema inmunológico y en el cerebro se acumulan con el tiempo, y muchos no se revierten completamente al regresar a la Tierra. Este vídeo no parte de teorías ni de especulación. Está basado en datos observacionales, estudios revisados y análisis científicos reales. No hay conclusiones definitivas porque la investigación sigue en marcha. Pero sí hay señales claras de que el viaje a Marte no es solo un desafío tecnológico, sino un límite biológico aún no resuelto. Antes de seguir, si te interesa la exploración espacial explicada de forma clara y basada en ciencia real, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Lo que viene ahora es un análisis profundo de por qué ir a Marte puede ser mucho más sencillo que volver y por qué la respuesta final todavía no está escrita. Durante décadas, el debate sobre la exploración humana de Marte estuvo centrado casi exclusivamente en una pregunta: ¿cómo llegar? El desarrollo de cohetes más potentes, sistemas de propulsión eficientes y módulos de aterrizaje resistentes dominó la agenda científica. Sin embargo, a medida que los datos acumulados de misiones espaciales de larga duración comenzaron a analizarse en conjunto, una realidad diferente empezó a imponerse. El verdadero desafío no estaba en alcanzar Marte, sino en la posibilidad real de regresar a la Tierra en condiciones biológicas compatibles con la vida humana a largo plazo. Las observaciones más recientes realizadas por agencias espaciales y centros de investigación han revelado cambios profundos y medibles en el cuerpo humano
tras exposiciones prolongadas al entorno espacial. Estos cambios no son teóricos ni anecdóticos. Están documentados mediante estudios fisiológicos, análisis de sangre, resonancias magnéticas cerebrales y seguimiento genético de astronautas que han pasado meses e incluso años fuera del entorno terrestre. Lo que estos datos muestran es inquietante. El organismo humano comienza a adaptarse al espacio de una manera que no siempre es reversible. Uno de los descubrimientos más relevantes está relacionado con la radiación cósmica. Fuera del escudo protector que ofrece el campo magnético terrestre, el cuerpo humano queda expuesto a partículas de alta energía procedentes del Sol y del espacio profundo. Estas partículas atraviesan tejidos, dañan el ADN y alteran procesos celulares fundamentales. A diferencia de la radiación recibida en la órbita baja de la Tierra, el trayecto hacia Marte implica una exposición continua y acumulativa durante meses. Los estudios indican que este tipo de daño no se elimina completamente con el tiempo y puede aumentar el riesgo de enfermedades degenerativas, alteraciones neurológicas y disfunciones del sistema inmunológico. A este problema se suma la microgravedad prolongada. En ausencia de gravedad, los huesos pierden densidad a un ritmo acelerado y los músculos se atrofian, incluso con rutinas intensivas de ejercicio. Aunque parte de esta pérdida puede recuperarse tras el regreso a la Tierra, los datos muestran que no siempre se logra una recuperación completa. Cuanto más largo es el periodo en microgravedad, más difícil resulta revertir los cambios estructurales en el sistema musculoesquelético. En un viaje a Marte, la duración total fuera de la gravedad terrestre supera con creces cualquier misión anterior realizada por seres humanos. El sistema cardiovascular también se ve profundamente afectado. En el espacio, la distribución de los fluidos corporales cambia de forma drástica. El corazón se adapta a bombear sangre en un entorno sin gravedad, reduciendo su esfuerzo. Cuando el cuerpo intenta readaptarse a la gravedad terrestre, este sistema puede no responder de manera eficiente. Los estudios médicos han documentado alteraciones en la presión arterial, desmayos frecuentes y una disminución de la capacidad cardiovascular tras misiones prolongadas. Estos efectos no siempre desaparecen por completo con la rehabilitación. En paralelo, el cerebro experimenta cambios estructurales. Las imágenes obtenidas mediante técnicas avanzadas de neuroimagen muestran desplazamientos de fluidos intracraneales, modificaciones en la estructura de ciertas regiones cerebrales y alteraciones en la percepción espacial. Estos cambios están relacionados con problemas de equilibrio, orientación y procesamiento cognitivo. En un entorno como Marte, donde las decisiones rápidas y precisas son esenciales para la supervivencia, cualquier deterioro neurológico representa un riesgo crítico. A mitad del análisis, los datos comienzan a converger en una conclusión inquietante. El cuerpo humano no solo sufre el espacio, sino que aprende a vivir en él. Esta adaptación, que en un primer momento permite sobrevivir, se convierte en un obstáculo cuando se intenta volver a un entorno gravitacional y biológico como el de la Tierra. Cada sistema del organismo parece ajustarse a unas condiciones que no existen en nuestro planeta de origen, y cuanto más tiempo pasa, más profundo es ese ajuste. Otro aspecto clave revelado por las investigaciones recientes es el impacto en el sistema inmunológico. Los astronautas muestran una respuesta inmunitaria alterada, con reactivación de virus latentes y una menor capacidad para combatir infecciones. En un viaje a Marte, sin posibilidad de atención médica avanzada ni evacuación rápida, cualquier fallo del sistema inmunológico puede tener consecuencias graves. Además, la radiación y el estrés fisiológico actúan de forma conjunta, debilitando aún más las defensas del organismo. La combinación de todos estos factores ha llevado a los científicos a replantearse una idea que durante años se dio por sentada, que el cuerpo humano podría ir a Marte y volver sin consecuencias irreversibles. Los datos actuales no permiten afirmar eso con seguridad. Por el contrario, muestran un escenario en el que el regreso a la Tierra podría implicar un proceso largo, complejo y en algunos casos incompleto. No se trata de una imposibilidad técnica inmediata, sino de un límite biológico que todavía no ha sido superado. Hacia el final del análisis,
la magnitud del problema se vuelve aún más clara. Marte no es solo un destino lejano, es un entorno que obliga al cuerpo humano a transformarse para sobrevivir. Esa transformación, documentada y medida por la ciencia, plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto esas adaptaciones permiten un retorno pleno a la vida terrestre? La respuesta aún no existe, pero los datos acumulados indican que el camino de vuelta es mucho más incierto que el de ida. Antes de que se planteara seriamente el envío de seres humanos a Marte, la ciencia ya había acumulado décadas de conocimiento sobre cómo responde el organismo humano al espacio. Ese conocimiento no nació con planes de colonización, sino con misiones orbitales diseñadas para estudiar los límites fisiológicos de la vida fuera de la Tierra. A partir de estos datos, se construyeron modelos que asumían que los efectos del espacio serían, en gran medida, temporales y reversibles. Sin embargo, los estudios más recientes han obligado a revisar esa premisa. El entorno espacial combina varios factores extremos que actúan de forma simultánea. La radiación ionizante, la microgravedad, el aislamiento prolongado y la alteración constante de los ciclos biológicos crean una presión continua sobre el organismo. Cada uno de estos factores ha sido estudiado por separado, pero cuando se analizan juntos, el impacto acumulativo resulta mucho más profundo de lo que se pensaba inicialmente. En misiones cortas, el cuerpo logra compensar parcialmente. En exposiciones prolongadas, esas compensaciones comienzan a fallar. La radiación es uno de los elementos más determinantes. Fuera de la protección natural de la Tierra, las partículas de alta energía atraviesan el cuerpo de manera constante. Estas partículas interactúan con las células, provocan rupturas en el ADN y alteran los mecanismos de reparación celular. Los estudios de dosimetría realizados durante misiones espaciales han demostrado que la dosis recibida en viajes interplanetarios supera ampliamente la de cualquier misión en órbita baja. Este daño no se manifiesta de inmediato, sino que se acumula de forma silenciosa, afectando tejidos sensibles como el sistema nervioso central y la médula ósea. La microgravedad, por su parte, modifica el funcionamiento básico del cuerpo humano. En ausencia de gravedad, los músculos dejan de trabajar como lo hacen en la Tierra y los huesos pierden estímulos mecánicos esenciales para mantener su densidad. Aunque el ejercicio reduce parcialmente estos efectos, los datos muestran que no los elimina. A largo plazo, la estructura ósea se debilita y la arquitectura muscular se reorganiza. Estas transformaciones no son simples pérdidas temporales, sino adaptaciones fisiológicas a un entorno distinto. El sistema cardiovascular también se ve sometido a un reajuste profundo. En microgravedad, los fluidos corporales se redistribuyen hacia la parte superior del cuerpo, lo que altera la presión interna y el funcionamiento del corazón. Con el tiempo, el músculo cardíaco se adapta a esta nueva condición y reduce su esfuerzo. Cuando el cuerpo intenta volver a un entorno con gravedad, esa adaptación se convierte en un problema. Los estudios clínicos han documentado dificultades persistentes para mantener la presión arterial y una menor tolerancia al esfuerzo físico. En el plano neurológico, los cambios son igualmente significativos. El cerebro se adapta a una nueva forma de orientación espacial y de procesamiento sensorial. Las imágenes obtenidas durante y después de misiones prolongadas muestran desplazamientos de líquidos intracraneales y modificaciones en ciertas áreas relacionadas con el equilibrio y la percepción. Estas alteraciones afectan la coordinación, la orientación y la capacidad de respuesta, funciones críticas tanto en el espacio como en la Tierra. A medida que se profundiza en estos datos, surge un punto clave que conecta todos los sistemas afectados. El cuerpo humano no se limita a deteriorarse en el espacio, sino que se reorganiza para sobrevivir en él. Esta reorganización es una forma de adaptación biológica. El problema es que dicha adaptación ocurre en un entorno radicalmente distinto al terrestre. Cuando se intenta revertir el proceso, el organismo no siempre puede regresar a su estado original. Algunos cambios persisten, otros requieren largos periodos de rehabilitación, y algunos no se revierten completamente. Otro aspecto fundamental es el sistema inmunológico.
Las investigaciones han demostrado que el espacio altera la respuesta inmunitaria, disminuye la eficacia de ciertas defensas y reactiva virus que permanecen latentes en el organismo. Este fenómeno no está asociado a un único factor, sino a la combinación de radiación, estrés fisiológico y cambios hormonales. En un viaje prolongado a Marte, estos efectos se acumulan sin posibilidad de intervención médica avanzada, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves. En este punto del análisis, el marco científico se vuelve más claro y al mismo tiempo más inquietante. Los modelos que asumían una recuperación completa tras el regreso a la Tierra ya no se sostienen con la misma solidez. Los datos actuales indican que cuanto más tiempo pasa el ser humano fuera del entorno terrestre, más profundas y persistentes son las adaptaciones del organismo. No se trata de una cuestión tecnológica, sino de un límite impuesto por la biología. Hacia el final de esta revisión científica, emerge una realidad difícil de ignorar. Marte no solo exige llegar y sobrevivir allí, sino también pagar un precio fisiológico durante el viaje. Ese precio se manifiesta en cada sistema del cuerpo y plantea interrogantes serios sobre la capacidad real de volver a la Tierra sin consecuencias duraderas. La ciencia aún no ofrece una respuesta definitiva, pero sí señala con claridad que el retorno no es un simple proceso inverso al viaje de ida. A medida que se han acumulado más datos sobre misiones espaciales prolongadas, la comprensión científica del impacto real de los viajes interplanetarios ha cambiado de forma profunda. Lo que en un principio se interpretaba como efectos aislados o temporales, ha pasado a entenderse como un conjunto de transformaciones sistémicas que afectan al organismo humano de manera global. Esta evolución en el conocimiento no ha sido repentina, sino el resultado de años de observación continua, análisis comparativo y reevaluación de resultados previos. Las campañas de seguimiento médico de astronautas antes, durante y después de misiones largas han permitido construir una base de datos sin precedentes. Estos estudios no se limitan a medir parámetros básicos, sino que analizan marcadores genéticos, respuestas inmunológicas, cambios estructurales en órganos y alteraciones en procesos metabólicos. La comparación entre individuos expuestos durante diferentes periodos ha revelado un patrón claro. La duración de la exposición al entorno espacial es un factor determinante en la profundidad de los cambios observados. Uno de los hallazgos más relevantes es que muchos de los efectos no aparecen de forma inmediata. Algunos se manifiestan meses después del regreso a la Tierra, cuando el cuerpo intenta readaptarse a la gravedad y a las condiciones ambientales terrestres. En este proceso, ciertos sistemas no recuperan su funcionamiento previo. Los estudios longitudinales muestran que la readaptación puede ser incompleta, incluso tras largos periodos de rehabilitación y seguimiento médico. En el ámbito neurológico, los datos recientes han reforzado la preocupación existente. Las modificaciones en la estructura cerebral y en la dinámica de los fluidos intracraneales no solo persisten tras el regreso, sino que en algunos casos se intensifican durante la fase de readaptación. Esto sugiere que el cerebro no responde de manera pasiva al entorno espacial, sino que reorganiza sus funciones para operar en condiciones distintas. Cuando esas condiciones desaparecen, el proceso inverso no siempre es inmediato ni total. El sistema visual ha aportado otra línea de evidencia significativa. Un número creciente de astronautas ha presentado alteraciones en la visión asociadas a cambios en la presión intracraneal y en la forma del globo ocular. Estas alteraciones, documentadas con técnicas de imagen avanzadas, no siempre se corrigen por completo tras el regreso. En misiones más largas, la incidencia y la severidad de estos problemas aumentan, lo que plantea un desafío adicional para viajes interplanetarios. En paralelo, el análisis del sistema inmunológico ha mostrado que las alteraciones observadas no son episodios transitorios. Los cambios en la expresión genética relacionada con la respuesta inmune pueden persistir durante meses o años. Esto implica una modificación profunda en la forma en que el organismo responde a amenazas externas. En un entorno como Marte, donde la exposición a microorganismos terrestres es limitada, pero el estrés fisiológico es extremo,
Esta alteración supone un riesgo añadido tanto durante la misión como en el posible retorno. Otro elemento clave que ha ganado relevancia en los últimos años es el impacto del aislamiento prolongado y de la desconexión del entorno terrestre. Aunque no se trata de un factor físico en el sentido tradicional, los estudios neurobiológicos han demostrado que el aislamiento extremo influye en la química cerebral, en los ciclos de sueño y en la regulación hormonal. Estos cambios interactúan con los efectos de la radiación y la microgravedad, amplificando su impacto sobre el organismo. A mitad del análisis, las evidencias empiezan a converger de forma inquietante. Los datos no apuntan a un único problema, sino a una red de efectos interconectados que se refuerzan entre sí. La radiación daña células, la microgravedad modifica la estructura corporal, el aislamiento altera la neuroquímica y el estrés fisiológico compromete el sistema inmunológico. El resultado es un organismo que funciona de manera distinta a como lo hace en la Tierra. Las agencias espaciales y los centros de investigación han respondido a estas evidencias con nuevas campañas de estudio. Se han intensificado los experimentos en órbita, se han desarrollado modelos más complejos y se han ampliado los programas de seguimiento a largo plazo. Sin embargo, los datos más recientes confirman que, a pesar de estos esfuerzos, existen límites biológicos que aún no han sido superados. La tecnología avanza, pero la biología humana responde dentro de márgenes definidos por millones de años de evolución en un entorno gravitacional concreto. Hacia el final de esta revisión, el panorama se vuelve más claro y más complejo al mismo tiempo. Cada nueva evidencia refuerza la idea de que el viaje a Marte no puede evaluarse únicamente como un desafío de ingeniería. Es un experimento biológico a gran escala, cuyos resultados todavía se están observando. El retorno a la Tierra no depende solo de disponer de una nave capaz de traer de vuelta a los astronautas, sino de si sus cuerpos podrán volver a funcionar plenamente en el entorno para el que fueron diseñados. Las investigaciones en curso continúan aportando datos, pero también nuevas preguntas. La ciencia observa, mide y compara, consciente de que todavía hay información por analizar y resultados por publicar. Lo que ya está claro es que cada nuevo dato reduce el margen de incertidumbre y apunta en la misma dirección. El impacto del viaje es profundo, acumulativo y difícil de revertir. El análisis acumulado de los efectos biológicos asociados a los viajes espaciales prolongados ha obligado a la ciencia a replantearse una idea profundamente arraigada, que la exploración humana del espacio es ante todo un problema tecnológico. Durante décadas, la atención se centró en motores, estructuras, combustibles y sistemas de soporte vital. Sin embargo, los datos obtenidos muestran con claridad que el verdadero límite no está únicamente en la ingeniería, sino en la biología humana y en su capacidad de adaptarse sin perder funcionalidad al regresar a la Tierra. La evolución ha moldeado al ser humano para vivir bajo una gravedad constante, protegido por un campo magnético y expuesto a niveles de radiación muy específicos. Al abandonar ese entorno durante periodos prolongados, el organismo no se comporta como un sistema rígido, sino como uno dinámico que se ajusta para sobrevivir. Estas adaptaciones no son fallos ni daños en el sentido clásico, sino respuestas fisiológicas coherentes con las condiciones del espacio. El problema surge cuando se pretende revertir esas adaptaciones de forma completa. La evidencia científica indica que muchos de los cambios observados no son simples alteraciones pasajeras. La pérdida de densidad ósea, la reorganización muscular, las modificaciones cardiovasculares y los cambios neurológicos forman parte de un proceso integrado. El cuerpo no distingue entre una misión orbital prolongada y un viaje interplanetario. Responde a los estímulos físicos presentes. Cuando estos estímulos se mantienen durante meses o años, las respuestas se consolidan y se vuelven estructurales. Este conocimiento ha llevado a una revisión crítica de los modelos de misión. Ya no basta con calcular trayectorias o tiempos de vuelo. La duración total fuera del entorno terrestre se ha convertido en una variable central. Cada día adicional lejos de la Tierra incrementa la carga biológica acumulada. La ciencia no observa un umbral claro a partir del cual los efectos desaparecen.
sino una progresión continua en la que la reversibilidad disminuye con el tiempo. En el contexto de Marte, esta realidad adquiere una dimensión especial. El viaje implica una exposición prolongada durante el trayecto, seguida de una estancia en un entorno con una gravedad significativamente menor y sin un campo magnético global comparable al terrestre. Aunque Marte ofrece condiciones más estables que el espacio profundo, no proporciona los elementos necesarios para una recuperación fisiológica completa. Los datos sugieren que el organismo continúa adaptándose a un entorno que sigue siendo incompatible con la biología terrestre. A mitad de este análisis, emerge una reflexión clave. La exploración humana del espacio no consiste únicamente en llegar más lejos, sino en comprender hasta dónde puede llegar el cuerpo humano sin perder su capacidad de regresar. La ciencia ha demostrado que la adaptación es posible, pero también que tiene un coste. Ese coste no siempre se manifiesta de forma inmediata ni evidente, lo que lo hace aún más complejo de evaluar. Los programas de investigación actuales han incorporado esta perspectiva. Se estudian contramedidas, estrategias de mitigación y sistemas de apoyo biológico, pero los resultados disponibles indican que estas medidas reducen los efectos, no los eliminan. La radiación sigue interactuando con el ADN, la microgravedad sigue alterando la mecánica corporal y el aislamiento sigue influyendo en la regulación neurobiológica. La suma de estos factores define un límite que no puede ignorarse. Este límite no invalida la exploración, pero sí redefine sus objetivos. La idea de un viaje de ida y vuelta a Marte debe evaluarse a la luz de los datos biológicos, no solo de la viabilidad técnica. La ciencia no afirma que el regreso sea imposible en términos absolutos, pero sí muestra que el retorno pleno, sin consecuencias duraderas, no está garantizado con el conocimiento y las capacidades actuales. El valor del caso marciano reside precisamente en lo que revela sobre nuestros límites. No se trata de una derrota científica, sino de una oportunidad para comprender mejor la relación entre el ser humano y el entorno en el que ha evolucionado. Cada dato obtenido amplía el conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo fuera de la Tierra y hasta qué punto puede adaptarse sin perder su equilibrio interno. Hacia el final de este recorrido científico, la conclusión es clara y respaldada por la evidencia. Marte no es solo un destino lejano, sino un desafío biológico sin precedentes. La pregunta ya no es únicamente si podemos llegar, sino si el cuerpo humano puede volver a integrarse plenamente en la Tierra tras una exposición tan prolongada a condiciones radicalmente distintas. La ciencia continúa observando, midiendo y analizando, consciente de que las respuestas definitivas aún están en construcción. El misterio no reside en la falta de datos, sino en la complejidad de interpretarlos en conjunto. Cada sistema del cuerpo aporta una pieza del rompecabezas, y todas apuntan a la misma dirección. El viaje transforma al ser humano de una forma profunda. Entender esa transformación es ahora uno de los mayores retos de la exploración espacial.